Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sexta sesión extraordinaria, la cual acredita formal y legalmente la reunión de los integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, identificado como el Comité de Transparencia. En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo a las 14 horas con 18 minutos del día jueves 16 de junio de 2022 y encontrándonos en la sala de juntas planta alta de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, la que tiene su domicilio en calle Calafia y Calzada Independencia, módulo G, Plaza Baja California, Centro Cívico, en esta ciudad capital del estado, en acatamiento a los artículos 53 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente para el Estado, así como los diversos 33, 34, 35 y demás relativos y aplicables del reglamento de la ley de la materia, damos inicio a los trabajos de este comité. Secretaria Técnica, proceda a tomar el pase de lista de asistencia de quienes integramos este comité, contando en su totalidad con derecho a voz y voto. Proceda a tomar pase de lista. Presidente, licenciado Ramsés Zelaya López, titular de la Unidad de Transparencia. Presente. Vocal, licenciada Mónica Andrea Ochoa Gutiérrez, director de Desarrollo e Innovación. Presente. Vocal, licenciada Adriana González Sánchez, director de Asuntos Jurídicos. Presente. Vocal, licenciado Pedro Alberto Contreras Moreno, director de Administración. Presente. Vocal, licenciado Francisco Ramos Olivares, director de Auditoría Mexicali y San Felipe. Presente. Vocal, licenciado Eduardo Alfonso López Arenas, jefe de Departamento de Enlace Legislativo. Buenas tardes a todos presentes. Secretaria Técnica, licenciada Judith Berenice Hernández Ríos, jefe del Departamento de Transparencia, únicamente derecho a voz. Presidente, le informo que se encuentran presentes 7 de los integrantes del Comité de Transparencia. Se declara entonces la existencia de quórum legal para celebrar la presente sesión, por lo cual todos los acuerdos aquí analizados serán válidos. Proceda, Secretaria Técnica, a dar lectura al orden del día. Procedo a la lectura. Orden del día. 1. Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Discusión y aprobación del Acta 07/2022 de la quinta sesión extraordinaria 2022 del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, llevada a cabo en fecha 26 de mayo de 2022. 4. Presentación, discusión y, en su caso, confirmación de la declaración de inexistencia e información correspondiente a título y o cédula profesional de quien se desempeña como jefe de Departamento de Finanzas y Control Programático Presupuestal, requerido en la solicitud de acceso a la información pública identificada ante la Plataforma Nacional de Transparencia con folio 0070-7621, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, 54, fracción segunda, 131, 132 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, mediante el cual se da cumplimiento al acuerdo primero punto 1 de la resolución del recurso de revisión RR/515/2021, de fecha 9 de junio del 2022. Del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. 5. Presentación, discusión y, en su caso, confirmación de la declaración de información confidencial parcial y autorización de versión pública respecto de la declaración patrimonial del ser Roberto Fierro Yáñez, quien fungió como director de administración de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, requerida en la solicitud de acceso a la información pública identificada ante la Plataforma Nacional de Transparencia con folio 0070-7621, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54, fracción segunda y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y capítulo 2 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, mediante el cual se da cumplimiento al acuerdo primero punto 2 de la resolución del recurso de revisión RR/515/2021 de fecha 9 de junio del 2022 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Sexto, clausura de la sesión. Se somete a su consideración el orden del día, por lo que se les pregunta si tienen algún comentario al respecto. Al no existir propuesto comentario alguno, solicito a la Secretaria Técnica someter a votación económica el orden del día ya mencionado. Como lo solicita el presidente, los integrantes que estén a favor del orden del día manifestarlo en votación económica levantando su mano derecha. Presidente, le informo que son 6 votos a favor, 0 votos en contra. Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes el orden del día. Procede entonces, Secretaria Técnica, a dar lectura al siguiente punto.
Procedo a dar lectura al punto número 3, discusión y aprobación del acta 07/2022 de la quinta sesión extraordinaria 2022 del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, llevada a cabo en fecha 26 de mayo del 2022. En relación a este punto tercero, se les menciona que el proyecto del acta 07/2022 fue entregado a ustedes anexo a la convocatoria de esta sesión extraordinaria para su análisis previo. Por lo anterior, se pone a consideración la dispensa de su lectura, solicitando a la Secretaria Técnica someterlo a votación de este comité. Como lo solicita el presidente, se somete a votación la dispensa de la lectura del proyecto del acta 07/2022. Quienes se encuentren a favor de la dispensa, manifestarlo en votación económica levantando su mano derecha. Presidente, le informo que son 6 votos a favor, 0 votos en contra. Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes la dispensa de la lectura del proyecto del acta 07/2022. Se les pregunta a los integrantes de este comité si existe alguna observación o comentario, aclaración respecto del acta antecitada. Al no haber observaciones, solicito a la Secretaria Técnica proceda a tomar la votación respectiva. Como lo solicita el presidente, se somete a votación la aprobación del acta 07/2022. Los integrantes que estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo en votación económica levantando su mano derecha. Presidente, le informo que son 6 votos a favor, 0 votos en contra. Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes la aprobación del acta 07/2022 de la quinta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia, llevada a cabo en fecha 26 de mayo de 2022 bajo el acuerdo número 17/2022. Secretaria Técnica, a favor de indicar el siguiente punto del orden del día. Se procede a dar lectura al punto número 4, presentación, discusión y, en su caso, confirmación de la declaración de inexistencia de información correspondiente a título y o cédula profesional de quien se desempeña como jefe de Departamento de Finanzas y Control Programático Presupuestal, requerido en la solicitud de acceso a la información pública, identificada ante la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 00707621, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, 54, fracción segunda, 131, 132 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, mediante el cual se da cumplimiento al acuerdo primero punto 1 de la resolución del recurso de revisión RR/515/2021 de fecha 9 de junio de 2022 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. En relación al punto cuarto del orden del día, se hace de su conocimiento que fue emitida por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, resolución al recurso de revisión identificado con el número RR/515/2021, en el cual en el resolutivo primero punto 1 señala lo siguiente. Primero, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto y con fundamento en el artículo 144, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante determina modificar la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso a la información 0070-7621 para los siguientes efectos. 1. Otorgar a la parte recurrente copia del título y o cédula profesional de quien se desempeña como jefe de Departamento de Finanzas y Control Programático Presupuestal. 2. Cabe precisar que la solicitud de información materia del recurso de revisión en comento lo es la identificada ante la Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 0070-7621 y en la que en su parte relativa se solicitó lo siguiente. 1. Título y o cédula profesional de contador público o título afín del jefe de Departamento de Finanzas y Control Programático Presupuestal, de conformidad con los artículos 15, fracción cuarta y 63 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Baja California. En este tenor, con el fin de dar cabal cumplimiento a la resolución emitida por dicho instituto, así como satisfacer el debido proceso y sustanciación de la solicitud de información inicial de manera cabal, y en términos de lo dispuesto por los artículos 13, 14, 131 y 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como lo dispuesto por los artículos 191, 192 y 223 del Reglamento de la Ley de Transparencia en mención, se señalan a continuación las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que generaron la inexistencia de la información relativa al título y o cédula profesional de quien se desempeña como jefe de Departamento de Finanzas y Control Programático Presupuestal, mismas que fueron llevadas a cabo con el propósito de permitir al recurrente tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo de la información requerida en su solicitud primigenia. Que la unidad de transparencia, una vez recibida la resolución antes señalada, procedió a remitir al Director General de Fortalecimiento Institucional y al Director de Administración de esta Auditoría Superior del Estado, oficio número UT-176-2022, a fin de que se procediera a realizar una búsqueda exhaustiva de la información requerida por el solicitante y respecto de la cual versa el resolutivo primero, punto 1, de la resolución del recurso de revisión RR-515-2021 en los archivos de esta institución pública, informándose de los hallazgos obtenidos o, en su caso, se manifestara lo que fuera conducente derivado de dicha búsqueda. Que asimismo, la Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Baja California emitió oficio de respuesta número DA-045-2022, en la que señala al efecto lo siguiente. Con la finalidad de que la unidad de transparencia cuente con los elementos suficientes para otorgar, a su vez, oportuno trámite a dicha solicitud, me permito proporcionar y dar cabal respuesta a su solicitud con base en la siguiente manifestación y precisión, que la presente petición fue vista y analizada en base a los documentos que obran en el área orgánica del Departamento de Capital Humano, por lo que se presenta la siguiente información. Primero, en relación a la solicitud de copia del título y o cédula profesional del jefe de Departamento de Finanzas y Control Programático Presupuestal, después de una revisión exhaustiva en el expediente personal, no se encontró dicho documento. De lo anterior, se advierte que una vez realizada la búsqueda exhaustiva correspondiente en los archivos de la Auditoría Superior del Estado, se desprende que dichos documentos no constan en el expediente personal de quien funge como jefe de Departamento de Finanzas y Control Programático Presupuestal, toda vez que estos se encuentran en trámite de emisión por parte de la máxima casa de estudios, Universidad Autónoma de Baja California, obrando en dicho expediente un certificado de pasante, en el cual consta el haber cursado y aprobado en la Escuela de Contabilidad y Administración de Mexicali la carrera de licenciado en Administración de Empresas, mismo que en la respuesta primigenia a la solicitud de información se le hizo del conocimiento a la hora recurrente. Ahora bien, continuando con el procedimiento previsto en el artículo 132, fracción tercera, y ante la imposibilidad de generar el documento requerido por el solicitante, consistente en título y o cédula profesional del servidor público de interés, por no encontrarse dentro de las facultades y o competencias de este sujeto obligado a emitir dichos documentos, es que se considera procedente determinar la inexistencia de dicha información. En este tenor, de conformidad con lo establecido por los artículos 54, fracción segunda, 132 y demás aplicables de la Ley de Transparencia en Comento, al advertir después de una búsqueda exhaustiva y de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar antes señaladas, que la información correspondiente al título y o cédula profesional de quien se desempeña como jefe de Departamento de Finanzas y Control Programático Presupuestal es inexistente en los archivos de esta institución, por encontrarse la emisión de dichos documentos en trámite ante la Universidad Autónoma de Baja California, y por ser materialmente imposible la generación de estos documentos por parte de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, por no corresponder su emisión a las funciones propias de este ente fiscalizador, por lo que se requiere que el Comité de Transparencia, en su caso, confirme la declaración de inexistencia de información que la Dirección de Administración señala en su oficio de respuesta. Por lo que en este acto les pregunto a los integrantes del comité si tienen alguna observación o aclaración al respecto. Al no haber comentarios al respecto, le solicito a la secretaria técnica proceda a tomar la votación respectiva. Por instrucciones del presidente, se somete a consideración de los integrantes de este comité la confirmación de la declaración de inexistencia de información, por lo que los integrantes que estén a favor manifestarlo en votación económica levantando su mano derecha. Presidente, le informo que son 6 votos a favor, 0 votos en contra. Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de este comité de transparencia la confirmación de la declaración de inexistencia de información correspondiente al título y o cédula profesional de quien se desempeña como jefe de Departamento de Finanzas y
o control programático presupuestal requerida en la solicitud de acceso a la información pública identificada ante la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 00707621, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, 54, fracción segunda, 131, 132 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, mediante el cual se da cumplimiento al acuerdo primero punto 1 de la resolución del recurso de revisión RR-515-2021 de fecha 9 de junio de 2022 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, bajo el acuerdo número 18/2022. Por lo que en virtud de lo antes fundado y motivado deberá procederse a dar debido cumplimiento al resolutivo segundo del recurso de revisión RR-515/2021, informando al Instituto de Transparencia sobre el acuerdo antes aprobado por este Comité de Transparencia. Secretaria Técnica, a favor de indicar el siguiente punto del orden del día. Procedo a dar lectura al punto número 5. Presentación, discusión y, en su caso, confirmación de la declaración de información confidencial parcial y autorización de versiones públicas respecto de la declaración patrimonial del Sr. Rodolfo Fierro Yáñez, quien fungió como director de administración de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, requerida en la solicitud de acceso a la información pública identificada ante la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 00707621, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54, fracción segunda, y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, y capítulo 2 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, mediante el cual se da cumplimiento al acuerdo primero punto 2 de la resolución del recurso de revisión RR-515/2021 de fecha 9 de junio de 2022 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. En relación al punto quinto del orden del día, de igual manera que en el punto anterior se informa que fue emitida por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, resolución del recurso de revisión identificado con el número RR-515/2021, en el cual en el resolutivo primero punto 2 señala lo siguiente. Primero, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto y con fundamento en el artículo 144, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante determina modificar la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso a la información 00707621 para los siguientes efectos. 2. Deberá otorgar información en forma congruente y exhaustiva relativa al planteamiento 4 de la solicitud de información, atendiendo a los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas. Cabe precisar que en el considerando cuarto de la resolución del recurso de revisión materia del presente punto del orden del día, y en la cual se sustentan los razonamientos lógico-jurídicos por parte del ITAI-PC para determinar el punto resolutivo anteriormente señalado, se indica lo siguiente. Cuarto, estudio del asunto. Por lo que respecta al punto 4 de la solicitud, el sujeto obligado cumple parcialmente con lo peticionado, pues entregó versión pública de los acuses correspondientes de la declaración patrimonial y de interés de quien se desempeña como jefe de Departamento de Enlace Legislativo y jefe de Departamento de Finanzas y Control Programático Presupuestal. Y respecto al director de Administración, se entregó la declaración de situación patrimonial. Se advierte que no se observaron las formalidades para la elaboración de versiones públicas, que para tal efecto señalan los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas. En virtud de lo anterior, con el fin de dar cabal cumplimiento a la resolución emitida por dicho órgano garante, así como satisfacer el debido proceso y sustanciación de la solicitud de información inicial de manera cabal, es que se somete a consideración de este comité la declaración de información confidencial parcial por contener la declaración patrimonial otorgada al solicitante datos de los considerados personales, mismos que fueron testados en la información otorgada en la respuesta a la solicitud primigenia, no habiéndose llevado a cabo las formalidades que prevé para dichos efectos los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas. Por lo que en aras de salvaguardar el derecho que asiste a la hora recurrente,
En cumplimiento del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, la resolución fue turnada a la Dirección General de Fortalecimiento Institucional y el Director de Administración de esta Auditoría Superior del Estado, mediante oficio número UT-176-2022, a fin de que se procediera a realizar una búsqueda exhaustiva de la información requerida por el solicitante y respecto de la cual versa el resolutivo primero, punto 2, de la resolución del recurso de revisión RR-515-2021 en los archivos de esta institución pública, informándose de los hallazgos obtenidos o, en su caso, se manifestara lo que fuera conducente de llevado de dicha búsqueda. Que la Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Baja California emitió oficio de respuesta número DA-045-2022, en la cual en su parte relativa manifestó lo siguiente. Segundo, en cuanto a la solicitud del acuse de declaración patrimonial y de intereses del licenciado Rodolfo Fierro Yáñez, adjunto al presente, la misma, sin embargo, solicito se le dé el tratamiento de clasificación, dado que dicho documento cuenta con datos personales, mismos que no pueden ser expuestos por la seguridad del servidor público. Ahora bien, de la respuesta recibida por parte de la Dirección de Administración y de la documental que se anexa, se advierte que dicha información contiene datos de los considerados personales y o sensibles del servidor público, licenciado Rodolfo Fierro Yáñez, por lo que en su caso correspondería clasificar la información como confidencial de manera parcial. En este tenor, y una vez impuesta la naturaleza de la información, específicamente tratándose de la declaración de situación patrimonial, se advierte que alberga información de acceso restringido clasificada por la normatividad de la materia como confidencial, con base en lo dispuesto por los artículos 4, fracciones sexta y decimosegunda, 106 y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. 4, fracción octava de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como lo dispuesto por los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas, mismas que en el caso particular y para mayor claridad se transcribe lo siguiente. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, artículo 4. Para los efectos de la presente ley se entenderá por fracción sexta, datos personales, cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Fracción decimosegunda, información confidencial, la información en posesión de los sujetos obligados que refiera a datos personales, la que se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, así como aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a entregarla con ese carácter, por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la Ley General y la presente ley. Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Artículo 4. Para los efectos de la presente ley se entenderá por fracción octava, datos personales, cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Artículo 172. Se consideran datos personales de manera enunciativa, más no limitativa, la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable, tales como el nombre, número telefónico, edad, sexo, registro federal de contribuyentes, clave única de registro de población, estado civil, domicilio, dirección de correo electrónico, origen racial o étnico, lugar y fecha de nacimiento, lugar de origen y nacionalidad, ideología, creencias o convicción religiosa, filosófica, política o de otro género,
los referidos a características físicas, morales o emocionales, preferencias sexuales, vida afectiva o familiar, o cualquier otro referente al estado de salud físico o mental, datos laborales, idioma o lengua, escolaridad, patrimonio, títulos, certificados, cédula profesional, saldos bancarios, estados de cuenta, número de cuenta, bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, buró de crédito, seguros, afores, fianzas, tarjeta de crédito o de débito, contraseñas, huellas dactilares, firma autógrafa y electrónica, códigos de seguridad, etc. De acuerdo con el marco normativo señalado y transcrito con antelación, se advierte que se ajusta exactamente la información solicitada por el particular a la que se describe en las disposiciones legales reseñadas, tales como CURP, RFC, clave, número telefónico particular, estado civil, domicilio, correo electrónico, lugar y fecha de nacimiento, referencias personales, información que, de acuerdo a la normatividad aplicable, se contemplan como datos personales. Por lo que al tratarse de información concerniente a una persona física identificable, esta no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, más si no media el consentimiento del titular de dichos datos de conformidad con los principios de licitud, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad y responsabilidad que rigen el tratamiento de datos personales, así como lo previsto por el artículo 176 del reglamento de la Ley de Transparencia en Comercio. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley de la Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 175 y 177 del reglamento de la Ley en Comento, los cuales establecen que en caso de que la clasificación se hiciera con motivo de la recepción de una solicitud de acceso a la información, se deberá exponer los motivos que la justifiquen y aplicar la prueba de daño. Es que este Comité de Transparencia estima necesario el análisis de la prueba de daño para el caso que nos ocupa, considerando que es menester demostrar de manera fundada y motivada que el daño que pueda producirse con la divulgación de la información material de la clasificación es mayor que el interés de conocerla. En este tenor, la propuesta de clasificación de información confidencial describe que se trata de datos personales tales como CURP, RFC o clave, número telefónico particular, estado civil, domicilio, correo electrónico, lugar y fecha de nacimiento, referencias personales e información que identifica o hace plenamente identificable a la persona, siendo además que no se tiene el consentimiento por parte de su titular para la publicación de sus datos personales. A este respecto, y conforme a los requisitos para la prueba de daño que la propia legislación establece, en primer término se valora lo siguiente. Fracción primera. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o de la seguridad nacional. Se considera que divulgar la información concerniente a la declaración patrimonial del licenciado Rodolfo Fierro Yáñez, quien fungió en su momento como director de administración en este ente de fiscalización, representa un riesgo real debido a que se violentaría el derecho a la protección de datos personales, a que se encuentran obligados a resguardar los sujetos obligados, aunado que se transcedería su derecho a la tutela de la vida privada y la intimidad de las personas, pues ambos se encuentran íntimamente ligados debido a su naturaleza por contener información o datos considerados personales, y que no es información de interés general. Aunado que no se cuenta con el consentimiento del servidor público para proporcionar dicha información, consentimiento que resulta necesario para que dichos datos puedan ser comunicados a terceros, como lo establece el artículo 176 del reglamento de la Ley de Transparencia multicitada. Fracción segunda. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda. El proporcionar la información requerida y la cual contiene datos personales antes señalados, sin el consentimiento de su titular, supone un daño específico tanto a la esfera jurídica de la persona como en su ámbito privado, el cual se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de terceros. De esta forma, toda persona autodetermina qué información en el ámbito de su esfera privada puede ser conocida o cuál debe permanecer privada. Aunado a lo anterior, el daño que se ocasionaría resulta además presente, pues la violación no requiere de un elemento adicional
para configurarse. Por el contrario, la sola difusión del CURP RFC como clave, número telefónico particular, estado civil, domicilio, correo electrónico, lugar y fecha de nacimiento, referencias personales, lesiona en un solo acto el derecho de la persona a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona. Además, no puede suponerse un interés público general que amerite su divulgación, por lo que la clasificación de confidencialidad debe persistir, pues se reitera, no se cuenta con el consentimiento necesario de su titular para la liberación de sus datos. Fracción tercera. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Por lo que hace a este punto, la limitación al derecho de acceso a la información es proporcional a la protección de la intimidad de los particulares y es el único medio para evitar el perjuicio, pues frente al marco constitucional vigente, en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad debe dar igual tratamiento a ambos en la protección de los derechos fundamentales, tanto del solicitante de la información como de los sujetos de quienes se debe proteger sus datos personales. Asimismo, la clasificación de información confidencial va en proporción a la protección de datos, toda vez que puede hablarse de un daño probable al existir la posibilidad latente de que un tercero haga mal uso de los datos personales y sensibles que pudiera acontecer sean difundidos indiscriminadamente. Pues el hecho de que se ventile el nombre de manera conjunta con estado civil, domicilio, correo electrónico, CURP, RFC, como clave, número de telefónico particular, lugar y fecha de nacimiento, referencias personales, hacen plenamente identificable a la persona no percibiéndose un fin o interés jurídico o social de conocer dicha información, siendo esta relativa a una esfera íntima de la persona y no en relación a sus funciones o atribuciones como servidor público. Lo anterior evidencia que en relación a la información contenida en la declaración patrimonial del licenciado Rodolfo Fierro Yáñez, quien fungió como director de administración, solicitada por el ahora recurrente y catalogada como datos personales y sensibles, la Auditoría Superior del Estado de Baja California se encuentra impedida legalmente para proporcionar dicha información, toda vez que al ser considerada información confidencial, es obligación de los sujetos obligados guardar debida tutela de los mismos. En atención a los puntos antes expuestos, se pregunta a los integrantes de este Comité de Transparencia si tienen algún comentario u observación a fin de proceder, en su caso, a la confirmación de clasificación de la versión pública correspondiente. Información como confidencial parcial, y autorización de la emisión de la versión pública correspondiente. Al no existir comentarios u observaciones al respecto y en virtud de lo antes fundado y motivado, se considera con fundamento en lo previsto por los artículos 54, fracción segunda, y 130 de la Ley de Transparencia, en su caso, se confirme, modifique o revoque la declaración de clasificación de información confidencial parcial que está siendo propuesta, así como la autorización de la versión pública respectiva, con la suspensión de datos personales y sensibles antes señalados. En términos de lo dispuesto por los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, así como la elaboración de versiones públicas, por lo que les solicito a la Secretaría Técnica proceda a tomar la votación respectiva. Por instrucciones del presidente, se somete a la consideración de los integrantes de este comité la confirmación de la declaración de información confidencial parcial y autorización de la emisión de la versión pública correspondiente. Los integrantes que estén a favor, manifestarlo en votación económica levantando su mano derecha. Presidente, le informo que son 6 votos a favor, 0 votos en contra. Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Transparencia y confirmación de la declaración de información confidencial parcial y autorización de la emisión de la versión pública respecto de la declaración patrimonial del C. Rodolfo Fierro Yáñez, quien fungió como director de administración de la Auditoría Superior del Estado de Baja California,
requerida en la solicitud de acceso a la información pública identificada ante la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 0070-7621, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54, fracción segunda, y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, y capítulo 2 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, mediante el cual se da cumplimiento al acuerdo primero, punto 2, de la resolución del recurso de revisión RR-515-2021, de fecha 9 de junio de 2022, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, bajo el acuerdo número 19/2022. Por lo que, en virtud de lo antes fundado y motivado, deberá procederse a dar debido cumplimiento al resolutivo segundo del recurso de revisión RR-515-2021, informando al Instituto de Transparencia sobre el acuerdo antes aprobado por este Comité de Transparencia. Secretaría Técnica, indicar el siguiente punto del orden del día. Procedo. El siguiente punto del orden del día es el número 6, clausura de la sesión. Bien, no habiendo más asuntos que tratar, de conformidad con el orden del día aprobado por el comité y agradeciendo de antemano la asistencia de todos, se da por concluida la sexta sesión extraordinaria del ejercicio 2022 del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Autoridad Superior del Estado de Baja California, siendo las 14 horas con 55 minutos del día jueves 16 de junio de 2022. Por su presencia y atención a la convocatoria, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.